Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. Hoy vamos a dialogar sobre el proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica, una iniciativa que continúa en discusión al interior de la Comisión de Biodiversidad del Legislativo. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, una producción de los medios legislativos. Nuestro primer invitado es el asambleísta del Movimiento Alianza País, Carlos Viteri. Carlos Viteri, antropólogo, exdirector del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, ECORAE, asambleísta nacional por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Biodiversidad. Y para completar el diálogo ya está con nosotros el asambleísta Fernando Callejas. Fernando Callejas, arquitecto, exalcalde de Ambato, asambleísta de Tungurahua por el movimiento CREO, integrante de la Comisión de Biodiversidad. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional centra su trabajo en la socialización del proyecto de ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Este documento ya pasó el primer debate en el seno del Legislativo. Vamos a tener más detalles en contexto. En el documento se propone la creación del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico, que se financiará con una asignación equivalente al 2% del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga de esa circunscripción. De ese monto, el 28% iría para los gobiernos provinciales, el 58% a los municipios y el 6% a las juntas parroquiales amazónicas, incluidas las parroquias Río Verde y Río Negro de Baños, y Matus, El Altar, La Candelaria y Bayuzinc de Penipe. Además, el 8% a un fondo común administrado por una secretaría técnica para la ejecución de proyectos. En la Ley 010, que se derogaría con la aprobación de este proyecto, las parroquias de Baños y Penipe constan en el porcentaje destinado a los municipios. Por esta razón, los asambleístas del oficialismo y de la oposición, que son de Tungurahua y Chimborazo, se oponen a que se apruebe tal y como está el proyecto. En la oposición, también critican la creación de la Secretaría Técnica y señalan que la labor del ECORAE ha sido infructuosa, por lo que no se debería destinar ningún porcentaje a esta institución, según lo señalaron los legisladores de Pachacutic. Respecto a la Secretaría Técnica, el movimiento oficialista ha manifestado que propondrá que se baje del 8% al 6% el porcentaje para esta y que el 2% restante vaya a los gobiernos seccionales. Pero se señala además que esta es una sugerencia que debe ser consensuada con el Ejecutivo, porque este es el único que tiene la potestad de definir sobre distribución de recursos. El primer debate del proyecto de ley, que se desarrolló en abril pasado, duró más de 4 horas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos detalles de lo que es el proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica, este documento que ingresó en el anterior periodo legislativo y que está en análisis al interior de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Vamos a saludar ahora con nuestros invitados. Asambleísta Carlos Viteri, bienvenido a Tercer Debate, a la televisión legislativa. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar acá en este diálogo, juntamente con Fernando, miembro de la comisión. Pues un saludo cariñoso a todo el Ecuador entero. Gracias, asambleísta. Asambleísta Fernando Callejas, bienvenido a Tercer Debate, a los medios legislativos. Ricardo, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, a las órdenes. De la misma manera, un saludo cordial a Carlos y a todos los televidentes que escuchan este importante programa. Asambleístas, comencemos. Legislador Carlos Viteri, hagamos un poco de memoria. ¿Cuándo ingresó este proyecto de ley y cuáles son los aspectos que empezaron a discutirse al interior de la Comisión de Biodiversidad, que en el anterior periodo usted presidía la Comisión de Biodiversidad? Sí, el proyecto de ley orgánica para la circunscripción territorial especial amazónica es una iniciativa del Ejecutivo. De hecho, en el anterior periodo lo envió el señor presidente de entonces, el presidente Rafael Correa, envió al CAL en diciembre pues del año pasado, pues y el CAL, tras el procedimiento correspondiente,
nos envió a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, nosotros habíamos iniciado con un trabajo pues, con mucho entusiasmo, obviamente, porque estamos hablando de un proyecto de ley con el carácter de orgánico, que significa pues el cumplimiento de lo que establece la Constitución en su artículo 250, que pues considera nuestra Amazonía como una circunscripción territorial especial importante para el país e importante para el planeta. De tal forma que pues, todos los amazónicos, todas las 6 provincias amazónicas, los habitantes, pues hemos estado a la espera de esta ley que haga una diferencia entre de un antes y un después respecto de las políticas públicas, y en ese marco pues el proceso que hicimos hasta el primer debate efectivamente fue un proceso participativo con actores de la región a fin de pues tener elementos que fortalezcan el informe para el primer debate. ¿Qué pasa con las normativas que rigen a la Amazonía ecuatoriana? Tal vez con esta nueva normativa se van a actualizar o empezarán a reemplazar, por ejemplo, la ley 010, ¿se me ocurre? Las dos cosas se actualizan y también se reemplazan. De hecho, este proyecto de ley orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica permitirá o implicará la derogatoria de la ley 010. Eso no necesariamente significa que los postulados de la ley 010, que los elementos fundamentales de esa ley desaparezcan. Todo lo contrario, tal es así que, por ejemplo, en términos presupuestarios, aquellos rubros, aquellas asignaciones presupuestarias para la Amazonía se mantienen desde una perspectiva más bien de su fortalecimiento. Muy bien, asambleísta. Vamos ya a entrar en los temas luego de los rubros. Asambleísta Fernando Callejas, ¿cuál es la realidad de la Amazonía ecuatoriana, de lo que se ha podido constatar ahora a lo que en este proceso de socialización que desarrolla la Comisión de Biodiversidad? ¿Es necesario reformular las normativas que rigen para esta zona del país? Yo creo que es muy importante esta ley porque de alguna manera abarcará toda la circunscripción territorial especial amazónica, y en esta ley se topan no solamente asuntos económicos, que de hecho son importantes estos asuntos, o este asunto es importante para los ciudadanos de la Amazonía y para las autoridades de la Amazonía, pero se topan también temas culturales, políticos, ambientales y culturales. Una cultura milenaria realmente asentada en la Amazonía y que tiene que ser respetada, un medio ambiente especialísimo, como decía Carlos, no solo de interés nacional sino planetario, que debe ser conservado y respetado, y obviamente pues dar recursos a las autoridades de la Amazonía para que puedan cumplir su labor y que puedan de alguna manera compensar una inequidad que ha existido, hay que decirlo, en los últimos años. Pues tenemos que estar conscientes que gran parte de la riqueza de los últimos 45, 50 años del Ecuador ha provenido de la explotación petrolera, y como los amazónicos con razón señalan, a ellos les ha quedado básicamente los pasivos de esta explotación petrolera, contaminación ambiental, problemas con la salud de los ciudadanos, etcétera, ¿no? Y entonces ahora, con justa razón, quieren que los recursos que se recibían a través de la ley 010 de alguna manera queden consagrados y si posible mejorados en esta nueva ley especial que se está tratando. Y obviamente nosotros también en la comisión estamos señalando y señalaremos muy claramente que estos recursos tienen que direccionarse a fines específicos de gran impacto de beneficio poblacional. Asambleísta, vamos en los temas generales. ¿Se va a marcar una diferencia en cuanto a las normativas que rigen tanto para la serranía ecuatoriana, para la costa, o será una ley similar a la que rige a la provincia insular de nuestro país, con sus características específicas que tiene? Sí, yo tengo entendido que se creó esta ley especial para la circunscripción territorial insular Galápagos, porque precisamente es un sitio o una provincia del país. Por sus especificidades. Por sus especificidades, por lo que representa en el tema ambiental, etcétera, ¿no? Y por eso pues se ha planteado esta ley especial también para la Amazonía. Y esta ley tiene que estar concatenada
con proyectos de desarrollo que se generan en SEMPLADES, y así tiene que ser. Debe haber una planificación general y planificaciones regionales y locales. Entonces mire que se van concatenando diferentes planes de desarrollo, diferentes propuestas de desarrollo que tienen que ver con una propuesta general y también que se concatenan con una propuesta regional y local. Y entonces bajo esa premisa yo veo esta ley muy interesante, muy importante para un desarrollo adecuado de la Amazonía. Asambleísta Carlos Viteri, ¿habrá entonces esta posibilidad de articular, si uno quiere, planes de desarrollo entre las SEMPLADES y el Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico, que se entiende que es otra entidad que también se está creando para la Amazonía ecuatoriana? Bueno, la Constitución establece que la circunscripción territorial especial amazónica tendrá una planificación integral propia, pues que será recogida en la ley que estamos trabajando. Allí es importante señalar que esta planificación del territorio amazónico evidentemente va a ser una planificación específica, considerando todas las particularidades que ya señaló Fernando. Es decir, debe tomar en consideración la historia, la protección a la naturaleza, los derechos de los pueblos que en su momento se encuentren en aislamiento también. Todos los derechos de los pobladores de nuestra Amazonía, ¿no? Allí el aspecto ambiental, social, cultural y económico son los ejes fundamentales que esta planificación tiene que considerar. Ahora, de hecho, hay una entidad rectora para la planificación como es SEMPLADES, ¿no? Que tendrá que coordinar, que tendrá que hacer una acción complementaria en materia de planificación con la Secretaría Técnica que también se propone crear, la Secretaría Técnica para la Circunscripción Especial Amazónica. Una Secretaría Técnica que tendrá función de planificación, pero al mismo tiempo la función de que esa planificación se cumpla, las metas, los lineamientos, y todo lo que suponga ya la implementación de esta ley sea cumplida por los distintos actores, tanto públicos cuanto privados y comunitarios. Asambleísta, ¿qué va a pasar con el ECORAE? ¿Se va a sustituir con actualmente esta Secretaría Técnica? ¿Dejará de funcionar como tal? ¿Mutará? ¿Qué va a pasar? El ECORAE vendría a ser reemplazado por esta Secretaría Técnica. Recordemos que el ECORAE, una entidad creada en 1992, ha venido cambiando sus funcionamientos y no nos olvidemos que en el pasado el ECORAE, si bien en las intenciones que motivaron su creación estaba el contribuir con el desarrollo sostenible de la región, pues se convirtió en una suerte de botín político, una entidad clientelar. ¿Ya no cumplía sus funciones? Yo creo que eso se modificó mucho en los últimos años porque en el 2008 hubo una reforma, hubo una modificación de la Ley 010 en donde se establecieron algunas funciones claves, ¿no? Que tiene que ver justamente con intervenir en aquellas áreas que los GATS no lo estaban cumpliendo y en aquellos territorios mayormente excluidos. Esa era la función del ECORAE, un poco reemplazar a estos gobiernos seccionales a los que no llegaban, a los que no tenían acceso. Actuar en los ámbitos en donde la población no tenía la debida atención, ¿no? Por ejemplo, uno de los ámbitos de acción que se establecieron en los últimos años fue aquello de la conectividad, que significaba tender un programa de transporte aéreo para aquellas comunidades que estaban aisladas y que dependían del transporte aéreo. Eso pues sigue funcionando hasta la actualidad, pero también había el programa de construcción de puentes pasarela en comunidades del interior, dada la gran número de ríos, comunidades que necesitaban para su movilidad interna, que
en términos generales serían competencia de los gobiernos provinciales, pero que sin embargo, por una serie de factores, estos no estaban interviniendo en esos ámbitos. De tal manera que incursionó en estas funciones, y ahora con el fortalecimiento, con el incremento presupuestario de los gobiernos autónomos descentralizados, evidentemente empezó a evidenciarse un traslape de funciones, de tal manera que desde ya una nueva visión de la Amazonía se hace necesario una institucionalidad mucho más especializada en términos de planificación, que vendría a ser la Secretaría Técnica. Asambleísta Fernando Callejas, ¿qué evaluación puede efectuar usted al trabajo que ha desarrollado el ECORAE durante estos tiempos? ¿Finalmente es necesario modificarlo, mutarlo igualmente por la Secretaría Técnica? Sí, yo creo que es importante porque, como bien dice Carlos, pues el ECORAE cumplió su labor en estos últimos 20 y algo de años, pero lamentablemente hay que reconocer también se convirtió en un ente tal vez politizado, en un botín político, si se puede usar esta palabra, pero además un organismo que competía en la ejecución de obra con los gobiernos seccionales de la Amazonía. ¿Un organismo paralelo uno podría pensar? Así es, y eso no puede ser. Entonces hay un consenso con muy buen criterio en la comisión que la Secretaría Técnica de ninguna manera va a convertirse en una unidad ejecutora. Yo creo que fundamentalmente la Secretaría Técnica para la Amazonía tendrá que coordinar acciones con el SEMPLADES o con las SEMPLADES, con los organismos seccionales y planificar los trabajos que se puedan ejecutar, no todos ellos obviamente, pero planificar trabajos que se tengan que ejecutar en la Amazonía y coordinar los mismos con los organismos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados de diferente nivel de la Amazonía. Pero, asambleísta, ¿esto no sería crear más burocracia? Es decir, que sea la SEMPLADES la que trabaje directamente con los gobiernos seccionales en las materias que les correspondan, por ejemplo. No, porque nosotros también estamos planteando que esta Secretaría Técnica tendrá que tener un tamaño administrativo adecuado. De ninguna manera pretendemos generar una estructura burocrática enorme, ¿no es cierto? Tiene que ser un ente coordinador entre los organismos autónomos descentralizados de la Amazonía y SEMPLADES. Porque además hay que tomar en cuenta algo, y esto es importante, muchos de los gobiernos autónomos descentralizados no tienen una estructura administrativa que les permita realizar una debida planificación, datos técnicos, pliegos, etcétera, de las diferentes obras que se puedan ejecutar en la Amazonía. Y esto puede ser perfectamente ejecutado por esta unidad técnica. Entonces la unidad técnica queda a nivel de planificación, de coordinación con SEMPLADES. Las unidades ejecutoras, como tiene que ser, serán los gobiernos autónomos descentralizados. Asambleísta Carlos Viteri, le traslado igualmente la pregunta. ¿No sería crear más burocracia igualmente al conformar esta nueva Secretaría Técnica que, si bien uno puede comenzar ya a entender, tendría el mismo trabajo que las SEMPLADES y trabajar directamente con los gobiernos locales? No, de ninguna manera, porque es una entidad que está reemplazando a algo que ya existe, que es el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, y que tiene un equipo humano, que tiene inclusive estructuras operativas en cada una de las 6 provincias, ¿no? Evidentemente la estructuración de la Secretaría Técnica pues tiene que ser desarrollada, planteada, evitando cargarle de mayor peso burocrático, ¿no? En ese sentido no creo que se crearía un nuevo ente burocrático de ninguna manera. Y por otro lado sí es importante, al ser considerada nuestra Amazonía como circunscripción territorial especial, en donde las políticas públicas tienen que adecuarse a las realidades sociales, culturales, geográficas y ambientales de la región, es importante que tenga una entidad de planificación especializada en la Amazonía. Y probablemente esa es la característica del que SEMPLADES como tal carece. Yo creo que
Que tenga estos organismos la entidad de especializados planificación en la Amazonía ecuatoriana. Sin duda Semprae se fortalecería al tener una entidad especializada en Amazonía, con una capacidad de planificar esa región tan compleja en todos los aspectos, pero al mismo tiempo una planificación que nos permita en la región amazónica cumplir con imperativos tan urgentes como es la erradicación de la pobreza o establecer un balance de las inequidades acumuladas por décadas de exclusión de la región y al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad ambiental en la región, sí precisa de una entidad especializada. Y para lograr la sostenibilidad, entiendo yo, se crea un segundo organismo que es el Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico, el denominado FERA. ¿Cómo se va a constituir o cómo se va a financiar este nuevo organismo? Bueno, el fondo va a ser administrado, por la Secretaría Técnica, ¿no? Va a estar adscrita a la Secretaría Técnica. Ese es un recurso nada más, no es un organismo administrativo. No es un organismo, no es una estructura Tampoco burocrática, no. El FERA es parte desde la conceptualización de lo que actualmente es la Ley 010. Actualmente vigente la Ley 010 viene de los aportes de la actividad petrolera, ¿no? De la actividad petrolera que viene distribuido en la región amazónica en un 58% a los gobiernos municipales, en un 28% a los gobiernos provinciales, igualmente en un 6%, en un 8% al ECORAE, ¿no? Y también está el 5% para los gobiernos parroquiales. Para las juntas parroquiales. ¿No? Este fondo para el ecodesarrollo regional amazónico se transforma en el fondo, en el FERA. Es lo que uno podría entender, los recursos que se obtenía por la venta de petróleo, entiendo que en un momento es el 1% o el 2%, esos recursos se destina para el ECORAE. Actualmente es $1 por cada barril. $1. $1 por cada barril que se exporta, ¿no? Ahora, en la propuesta de la ley que estamos trabajando, se considera el 2%. El 2%. ¿Por qué hacer esta modificación? Bueno, el porcentaje de modificación es aquello que lo está proponiendo el Ejecutivo a fin de que sea mucho más manejable frente a las fluctuaciones del precio del petróleo en el mercado internacional. Que no sea fijo entonces. Y aquí viene la pregunta entonces, asambleísta. ¿Se puede establecer esta variación del 2% de lo que equivale al precio de venta por cada barril de petróleo, el 2% a $1? Es decir, las parroquias, los gobiernos autónomos locales que van a recibir estos recursos, ¿tendrán mayor financiamiento? ¿Es variable? Bueno, se establece este 2%, que es la propuesta del Ejecutivo. Este porcentaje se está discutiendo en la comisión. Los amazónicos obviamente tienen aspiraciones mucho más altas en cuanto a ese porcentaje, pero se ha dicho también en la comisión, actuando de manera responsable todos los asambleístas que conformamos la comisión, que esto pasa por la real posibilidad económica que tenga el país. No nos olvidemos que en este momento estamos viviendo una realidad económica muy diferente a la de hace pocos años atrás, pero también se establece un piso de $1. 2%, si el petróleo hubiera estado a $100, es $2. Pero como sabemos que el petróleo está en este momento a 40 y menos dólares, eso sería menos de $1, entonces establece un piso de $1. Menos de $1 no puede recibir estos organismos de la Amazonía. Muy bien. Asambleístas, nos vamos a una primera pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos vamos a entrar ya a conversar sobre la asignación de los recursos por lo que equivale al precio de venta por los barriles de petróleo. Una propuesta que se encuentra en análisis dentro de este proyecto de ley en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Volvemos enseguida.
Amigas y amigos, estamos en tercer debate conversando con los asambleístas Carlos Viteri y Fernando Callejas sobre el proyecto de ley de la circunscripción especial territorial amazónica que está en análisis en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Asambleísta Carlos Viteri, ¿por qué establecer este precio, o más bien este equivalente del 2% del precio de venta por cada barril de petróleo y no dejarlo en $1, como actualmente está en la Ley 010? Bueno, es justamente con la experiencia que hemos tenido en estos últimos años con la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, ¿ya? Y para que la distribución de los recursos sea compatible con el impacto que que todo el país sufre con la caída del petróleo, ¿no? De tal manera que pues, el tener que ajustarnos en términos presupuestarios, pues tenga mayor equilibrio. Esto obedece, asambleísta, a que durante estos tiempos, desde que está vigente la Ley 010, desde el año 92, si la memoria no me falla, ¿no se han asignado los recursos suficientes para el desarrollo de la Amazonía ecuatoriana? Mire, yo creo que aquí hay que precisar algunas cosas, ¿no? Estamos hablando de un fondo, ¿no?, del fortalecimiento, y ojalá en eso lleguemos a concretizar en los mejores términos, puesto que hay un consenso generalizado dentro de la comisión, ¿no?, de tener los recursos más adecuados para la Amazonía. Pero estamos hablando de un recurso complementario. La Ley 010 establece el $1 por barril, pero no es el único recurso que la Amazonía recibe, ¿no? Compensaciones por extracción de minerales, por ejemplo, y los mismos gobiernos locales tienen su recaudación de tributos a través precisamente del cobro de impuestos por las obras que ejecutan. Así es, pero adicionalmente los gobiernos autónomos descentralizados reciben lo que les corresponde por ley del presupuesto general del Estado, ¿no? Tanto la Ley 010, que posteriormente será el FERA, es un recurso adicional. Es un recurso adicional al presupuesto que anualmente y por ley reciben todos los gobiernos autónomos descentralizados. Y entonces, ¿no?, si existe este presupuesto, ¿por qué no incrementar a un precio equivalente o a un valor equivalente del 2, del 3%, por ejemplo, como lo han señalado al interior de la Comisión de Biodiversidad? Bueno, ese es un tema que estamos analizando. Como mencionó Fernando, los sectores de la Amazonía, como por ejemplo los gobiernos provinciales, están proponiendo que el incremento sea al 5%. Hay otros sectores que están planteando que sea el 4%. ¿Y eso es posible? Es parte de la discusión que estamos llevando adelante. Nosotros vamos a tomar las decisiones considerando también la situación del país. Obviamente aquí, dentro de los actores que entrarán al consenso, serán también el Ejecutivo. El Ejecutivo que de cara a lo que proponen los actores amazónicos y pues la Comisión, tendremos que llegar a montos, a porcentajes que sean manejables en función de la realidad del país. Asambleísta Fernando Callejas, su visión sobre este punto, ¿se debería establecer entonces en el 2% por el precio de venta de cada barril de petróleo o incrementar hasta el 5% como en su momento se mencionó? Bueno, mire, en todo caso, pues nosotros quisiéramos que la asignación llegue al 5%, al 4%, pero como aquí dice Carlos y como se ha expuesto en la comisión, esto pasa por tomar en cuenta una realidad económica del país. No es cuestión de proponer, como lo han dicho, al 3, al 4%. No, pues no es cuestión de proponer, porque además si nosotros proponemos un 5% recogiendo las inquietudes justas de ciertos sectores de la Amazonía, el Ejecutivo seguramente va a vetar la ley y nosotros no queremos que eso suceda. Nosotros queremos, como bien se ha dicho aquí por parte de Carlos, y todos estamos conscientes de aquello en la comisión, coordinar con el Ejecutivo. Por eso nos han visitado delegados de SEMPLADES, del Ministerio del Ambiente, del propio Ministerio de Finanzas, para que nos den a conocer la realidad de qué está recibiendo en este momento la Amazonía, qué ha recibido en los últimos 10 años, cómo ha sido la distribución de esos recursos y cuál es la proyección económica del país. En todo caso, pues tendremos que coordinar acciones con los actores fundamentales de esta ley, que son los ciudadanos de la Amazonía, con la Comisión y con el Ejecutivo, para que ojalá tengamos una ley consensuada
que reciba pues obviamente la aceptación del Ejecutivo y finalmente venga al Pleno y pueda ser aprobada esta ley, porque es importante también señalar esto, y así se ha dicho a los ciudadanos que han llegado a la comisión en comisiones generales. Esta ley, si bien es cierto, establece recursos que son muy importantes para la Amazonía, topa otros puntos importantes que tienen que ser considerados, aspectos sociales, ambientales y culturales que están inmersos en la ley, y por eso la importancia y de planificación general, y por eso la importancia de tener esta ley. Asambleísta Callejas y asambleísta Carlos Viteri, a ver, dentro de este 2%, que es el equivalente al precio de venta por cada barril de petróleo, la normativa señala que de este monto, del 2%, el 28% iría para los gobiernos provinciales, el 58% para los municipios, para los gobiernos autónomos descentralizados, el 6% para las juntas parroquiales amazónicas, incluidas, y aquí viene la discusión, Río Verde, Río Negro de Baños, Matus, El Altar, La Candelaria y Penipe. ¿Por qué se hace esta distinción? En algún momento se decía que se está disminuyendo la asignación para estas parroquias y que actualmente con la normativa se está disminuyendo la asignación a lo que correspondería con la ley 010. A ver, estas parroquias que si bien es cierto no están en la región amazónica ecuatoriana, son, digamos, parte geográfica de la Amazonía. Si bien es cierto están en las provincias de Tungurahua y Chimborazo, no nos olvidemos que, por ejemplo, las parroquias Río Negro y Río Verde, o Río Verde, Río Negro en la provincia de Tungurahua, son el acceso principal, diría yo, del centro del país a la Amazonía. Y si usted visita esas parroquias, son ambientalmente parroquias orientales y están consideradas en la ley. Pero en la ley 010. Sí, y reciben recursos de acuerdo a la ley 010. Y entonces esta ley, Circunscripción Territorial Especial Amazónica, reemplaza esa ley. Y además en la propia Constitución de la República, en la disposición general 028, si no me equivoco, señala claramente que asignaciones que han sido entregadas anteriormente o con anterioridad a cualquier gobierno autónomo descentralizado, en este caso estas parroquias, no pueden ser eliminados. Es decir, se van a mantener, pero esa disposición, y asambleísta Viteri, esa disposición dice que no se van a eliminar los recursos, pero lo que estaría haciendo la ley, la actual normativa, la que se está en debate, estaría modificando esta asignación, ¿o cómo queda? Bueno, esa es la propuesta original planteada desde el Ejecutivo, ¿no? Toda vez de que hay esta distribución a municipios, gobiernos provinciales, gobiernos parroquiales, en distintos porcentajes que ya lo hemos señalado. La preocupación desde parroquias amazónicas fundamentalmente es en el sentido de que en la ley 010 esta distribución a parroquias de Tungurahua y Chimborazo serían, pues se establecen distribuciones equivalentes al de los cantones, Cuando no tienen esa distribución cuando son parroquias territorial. Y siendo parroquias, y que allí erradicaría una suerte de inequidad en cuanto lo que reciben las parroquias, estas parroquias de Tungurahua y Chimborazo versus lo que reciben parroquias amazónicas, ¿no? Es decir, las parroquias de Tungurahua y Chimborazo recibirían montos superiores a las parroquias de la Amazonía ecuatoriana. Sí, este ha sido largamente debatido, pues la propuesta es que estas parroquias sigan recibiendo, sigan siendo beneficiarias, pero ya no en condiciones de cantones, sino como lo que son, es decir, parroquias. Ese es un tema que pues lo hemos analizado ampliamente. Existe un consenso dentro de la comisión. ¿Cuál es el consenso allí? De que, que estas parroquias sigan siendo beneficiarias de los recursos. Nos referimos a las parroquias de las provincias de Pichincha, de las provincias, exactamente, de las provincias de Tungurahua y de Chimborazo. Exactamente. Y luego, el tema de los montos es parte de la discusión, ¿no? También hay que mencionar que hay sectores, ¿no? Algunos actores amazónicos que consideran que los beneficiarios tienen que ser exclusivamente de las provincias amazónicas. Bueno, yo personalmente considero, y eso hemos hablado con Fernando y con otros colegas, y ese es el espíritu de la comisión, de que
de la necesidad de que las parroquias no sean excluidas, que sigan recibiendo. Se propone, por un lado, de que se establezcan otras fuentes de financiamiento para que estas parroquias sigan recibiendo lo que están recibiendo. De tal forma que el debate no está concluido. Vamos a seguir evaluando justamente con la participación también del Ejecutivo, a fin de que en aras del principio de solidaridad que debe prevalecer, estas parroquias no sean excluidas, sigan recibiendo los recursos. Ahora, también el mecanismo está... Pero ¿cuáles serían los mecanismos, asambleístas, antes de cambiar? ¿Cuáles serían los mecanismos para que estas parroquias de Chimborazo y de Tungurahua perciban lo que actualmente reciben como si fuesen cantones, según la ley 010? Bueno, yo creo que allí un mecanismo podría ser, y de momento, permitan expresar algo, digamos, un pensamiento en voz alta, es que no sean las parroquias las que reciban, sino sean los cantones los que reciban, en condiciones de cantones, pero recursos que sean distribuidos a estas parroquias. Con la salvedad de que esos recursos luego se los distribuye a estas parroquias de Exactamente. ¿Esa podría ser una salida? Eso puede ser una salida. Sí, pero bueno, pues yo concuerdo con lo que dice Carlos, porque además es exactamente lo que en este momento está pasando. En las parroquias de Río Verde, en el caso de Tungurahua, voy a referirme al caso de Tungurahua específicamente, porque yo soy legislador de la provincia de Tungurahua, las parroquias de Río Verde y Río Negro no reciben directamente ese recurso, recibe el Cantón Baños. El Cantón Baños tiene que entregar esos recursos a las parroquias de Río Verde y Río Negro. ¿Pero se cumple esa asignación de los recursos, lo que corresponderían a estas parroquias? Sí, claro, porque las parroquias están muy pendientes de que esos recursos que corresponden a estas parroquias les sean entregados, y así es como sucede en este momento. En todo caso, en la ley 010, y yo no sé, realmente faltaría la verdad si sé exactamente por qué se estableció estos montos a parroquias, dándoles la categoría de cantón. Sí. Yo no conozco realmente, pero eso se ha venido dando desde el año 92. ¿Y eso, asambleísta, modificar esa asignación no significaría retroceder en derechos para estas parroquias? Eso es lo que iba a decir. Entonces, modificar esa asignación de alguna manera sería retroceder en derecho. Y entonces, irrespetar lo que la propia Constitución en la disposición esta transitoria 28ª está señalando. Por lo tanto, o la de disposición general, no estoy seguro si es transitorio o general, debe ser disposición general. En todo caso, discutiremos en la comisión y buscaremos el mecanismo más adecuado para que los amazónicos se sientan atendidos en sus justas aspiraciones, y para que no de ninguna manera excluyamos a estas dos parroquias de este beneficio, que, reitero, lo tienen a través de la ley 010, lo han recibido desde el año 92 y que de ninguna manera pueden ser retirados. A ver, una de las salidas que planteó el asambleísta Viteri es que estas parroquias reciban, o más bien que los cantones reciban los recursos establecidos en la normativa y lo que corresponde se traslade hacia las parroquias. ¿Cuál sería otra salida, otra viabilidad? En todo caso, yo creo que esto tiene que quedar consagrado en la ley, porque en algún momento se hablaba en la comisión de que alguna disposición transitoria. Yo, como asambleísta de Tungurahua, yo no estaría de acuerdo en aquello, porque una disposición transitoria ya luego no tiene vigencia y estos recursos se perderían. Debería subirse a la categoría de un artículo como tal. Así es, puede ser un artículo como tal que efectivamente se señale que esta es una ley para la circunscripción territorial especial amazónica, y que las parroquias estas que han recibido recursos a través de la ley 010 desde el año 92 tienen derecho a estas asignaciones, y que por lo tanto el Ministerio de Finanzas, la Tesorería de la Nación, asignará estos recursos haciendo un ponderado de los últimos 4 años, alguna cosa así. Tendremos que buscar un mecanismo legal con asesoría de los abogados, pero garantizar que estos recursos no sean retirados, porque, reitero, eso sería, como usted bien dijo, Ricardo, una regresión de derechos, y eso no se puede permitir. Asambleísta Carlos Viteri, le consulto nuevamente. Entonces, ¿sería retroceder en derechos, de alguna u otra forma disminuir los porcentajes que percibirían las parroquias por concepto de la extracción de petróleo? Bueno, mira, yo creo que allí convendría hacer una relectura de lo que establece esta transitoria, ¿no?
Sí, efectivamente lo que se señala, y es por eso que, o sea, lo que la Constitución señala es que recursos que financian a la Ley 010, ¿no? A la Ley 010, estos no pueden ser disminuidos, ¿no? Lo que establece la Ley 010 para la Amazonía. Pero quedan, ¿no?, tal cual, y allí otra vez regresamos a la discusión que entonces, va a pasar con estas pero yo creo que este es un tema que todavía no hemos agotado la discusión, ¿no? Aparte de que inclusive la distribución, aquella del 58 a los municipios, 28 a los gobiernos provinciales, inclusive ese porcentaje de distribución no está agotada, ¿no? Porque hay propuestas que dicen, bueno, no habría que reducir el porcentaje a la Secretaría ¿Podría darse Técnica, por partes equitativas, ¿no?, por ejemplo? Y todos estamos de acuerdo. Lo que sí es bueno es que todos estamos de acuerdo de que efectivamente hay que incrementar los recursos a los gobiernos parroquiales, ¿no? Entonces, ¿a dónde incrementamos? ¿De dónde sacamos para incrementar? Es parte de la discusión, no está agotado. El tema económico no está agotado en la discusión. Existen consensos generales básicos que son muy importantes, como aquella de que estas parroquias de Baños de Tungurahua y Chimborazo sigan siendo beneficiarios, que las parroquias incrementen sus recursos, ¿no? Lo que no existe en consensos definitivos es en la misma distribución. Inclusive en algún momento alguno mencionó pues que habría que rebajar unos puntos a los gobiernos provinciales, que habría que de pronto rebajar unos puntos a los municipales. Entonces es parte ya del consenso que nosotros tenemos que construir en los próximos días. Y la siguiente pregunta la hago porque usted es parte del movimiento Alianza País. ¿Cómo están los diálogos con el Ejecutivo sobre esta normativa? Porque si bien en cuanto a asignación de recursos, la potestad la tiene precisamente el Ejecutivo, el Presidente de la República. ¿Cómo avanzan los diálogos allí? Mire, nosotros la decisión de no aprobar en el periodo anterior y más bien de ampliar la discusión, incluyendo una discusión en el territorio, se los hizo justamente por el pedido del hoy presidente Lenín Moreno. Fue un motivo por el cual esta normativa quedó allí en el primer debate en la anterior administración y allí congeló la discusión. Fue un pedido de que era necesario propiciar mayor discusión, llevarle este análisis al territorio en una forma participativa y que sobre estos temas y otros temas, como lo señaló Fernando, temas ambientales, culturales, sociales, que son sumamente importantes, sean temas en donde la región alcance acuerdos, alcance consensos mínimos por lo menos. Entonces esa es la tarea que estamos llevando adelante. Pero hay consenso al interior de Alianza País de mantener al menos estos porcentajes como se encuentran en el proyecto de ley y así entregárselos o aprobar en segundo debate y luego remitírselos al Ejecutivo así. Yo creo que más que los montos, que de hecho, pues dicho sea de paso, estamos, la mayoría de los miembros de la comisión somos amazónicos. Bueno, ese es un tema secundario. Allí estamos legislando todos con el mejor espíritu de hacer una muy buena ley para nuestra Amazonía, una ley que la Amazonía hasta aquí no lo ha tenido en términos de hacer justicia histórica con esa región y en términos de apuntalarnos como una región hacia el futuro, como una región próspera. En ese sentido, pues existe todo el consenso de la comisión, pues, y me atrevo a decir... ¿Y de Alianza País? De Alianza País, obviamente, Ricardo, porque esa es una propuesta de un gobierno de Alianza País, ¿no? En ese sentido, yo estoy casi convencido de que el Ejecutivo y el mismo Presidente de la República lo va a considerar esta propuesta de incrementos, obviamente pues considerando la situación económica del país y ojalá pues logremos tener pues una asignación presupuestaria, ¿no?, de mayores a las que actualmente la región amazónica ha tenido y que eso también implique también a los actores de la región también mayores exigencias en términos de utilización transparente, utilización pues sumamente planificada de los recursos. Asambleísta Fernando Callejas, otro de los temas que también aqueja a la Amazonía ecuatoriana es la explotación minera.
¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Se va a permitir igualmente la explotación minera? ¿Esta normativa no entra a regular sabiendo que hay una ley específica para el sector, pero también promueve la protección ambiental? ¿Qué va a pasar allí, en este sector? Antes de contestar la pregunta y muy brevemente quería señalar algo que es también importante que se señale. Hemos recibido en la comisión a diferentes actores de otros sectores también que de alguna manera desean que se les incorpore en esta distribución de los recursos, ¿no? Hemos recibido delegaciones de las casas de la cultura de la Amazonía, de las federaciones deportivas, de las ligas barriales. Se quiere también de alguna manera ver cómo se satisface esta necesidad insatisfecha de tener universidades de calidad en la Amazonía. Así que, como decía Carlos, es una ley que abarca diferentes aspectos y que estos deberán ser debidamente analizados, consensuados para que tenga la Amazonía una ley que esta región del país, importantísima para el desarrollo del Ecuador, merece. Respecto al tema de la explotación minera, pues hay que decirlo, hay oposición de algunos sectores para que la minería tenga un gran desarrollo, un gran auge en los próximos años en ciertas provincias de la Amazonía que se sabe son ricas en estos recursos. En todo caso, pues habrá que empatar la necesidad de recursos que tiene el Ecuador a través de una explotación minera adecuada con esta ley que básicamente también promueve el cuidado ambiental. Y entonces en este tema... O sea, esa parte continuará, por lo menos la explotación de los minerales en la Amazonía ecuatoriana con esta normativa continuará. Sí, pero bajo regímenes especiales, ¿no? Y este es otro tema que tenemos que preocuparnos de aquí a corto plazo en la comisión. Se permitió la explotación del petróleo en el ITT, en el Yasuní, bajo condiciones especiales, bajo un régimen especial de contrato. Y está pendiente que nosotros recibamos los últimos informes, si no me equivoco, de los 3 semestres últimos, ¿no es cierto?, que no hemos recibido esos informes para ver que efectivamente la explotación petrolera en este sector tan rico en biodiversidad y tan sensible ambientalmente se estén cumpliendo. Y entonces tenemos que recibir informes especialmente de los ministerios del ambiente, de Petroecuador, de las compañías que están explotando los petróleos ahí. Inclusive se señaló en la comisión que queremos hacer una visita a este sector en donde se esté explotando petróleo para ver qué mismo está sucediendo. Pongo esto en la mesa de discusión o en este panel porque de la misma manera tendrá que, si se llega a autorizar una explotación minera en la Amazonía, que de hecho ya tengo entendido que está muy cerca de concretarse aquello, especialmente en la provincia de Zamora Chinchipe, tendrá que ser bajo regímenes muy especiales, bajo cuidados ambientales muy especiales, y nosotros en la Comisión y la Asamblea Nacional y los ministerios pertinentes tendremos la obligación de velar porque esa explotación se dé en los términos más adecuados para conservar esa riqueza única que tiene la Amazonía, que es su biodiversidad. Asambleísta, se nos agota el tiempo ya. Vamos brevemente con las conclusiones. Asambleísta Fernando Callejas, empecemos por usted. ¿Qué conclusiones podemos obtener del análisis de este proyecto de ley? Mire, es una ley importante, es una ley necesaria, es una ley que asigna recursos a la región amazónica, adicionales tal vez a los que ahora tienen, pero también establece las prioridades para ese gasto de esos recursos, ¿no es cierto? No podemos destinarlos a cualquier propósito. Esta inversión tienen también... que quedar establecidos en un articulado, sí, en una disposición transitoria. Es, y no es que queramos meternos en la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, pero es un recurso especial que todo el Ecuador está contribuyendo de manera justa a la región amazónica. Tendremos que nosotros decir, muy bien, esos recursos tienen que priorizarse para gasto de cuidado ambiental, por ejemplo, para gasto para entregar infraestructura sanitaria a la población de la Amazonía que tanto lo necesitan, y también estos otros aspectos culturales, sociales y ambientales que tienen que ser contemplados. Y es importante también señalar que en la comisión hay un consenso generalizado por trabajar esta ley
conjuntamente con los ciudadanos de la Amazonía para que tengamos una ley que permite efectivamente un desarrollo adecuado y debidamente planificado. ¿Se lo hará en territorio entonces? ¿Perdón? ¿Se lo hará en territorio esta normativa? Sí, de hecho estamos recibiendo a muchas delegaciones y está planificado salir a territorio para nosotros constatar en territorio todas estas aspiraciones y necesidades y plasmarlas en la ley. Asambleísta Carlos Viteri, igualmente, ¿qué conclusiones podemos obtener del análisis de esta normativa? Bueno, estamos hablando de una ley que tiene que ver con una región sumamente importante para el país, una región por el cual también hemos tenido décadas de conflictos, ¿no? Pero al mismo tiempo una región trascendental para el presente y para el futuro del mundo entero desde la perspectiva ambiental. Por otro lado, una región que por la marginación del pasado todavía tiene altos índices de inequidades, pobreza extrema y por lo tanto necesidades. En ese marco, pues necesitamos establecer los lineamientos que nos permitan crear las condiciones para el buen vivir, es decir, un modelo de desarrollo realmente sostenible. ¿Y eso se lo alcanzará con la normativa? La normativa nos va a permitir crear esas condiciones. Pues anteriormente se mencionó de actividades extractivas de recursos no renovables en zonas altamente sensibles. Tenemos acá un Código Orgánico del Ambiente que hemos aprobado hace poco tiempo atrás, que establece lineamientos muy estrictos en materia de cuidado ambiental. Y por otro lado, pues esta circunscripción territorial especial va a permitir que inclusive esas medidas rigurosas sean aún mucho más estrictas, ¿no? A fin de que estas actividades sean en observancia de la necesidad de proteger el patrimonio. Finalmente, una última consulta. ¿El informe para segundo debate estaría listo en el segundo semestre de este año? Bueno, no nos hemos puesto un plazo, pero tampoco eso significa que el proceso se va a alargar mucho tiempo, ¿no? De retorno del receso legislativo. Pero habrá todo un proceso de socialización para los meses de septiembre, octubre, ¿se entiende? Vamos a tener un proceso, cuando retornemos del receso, ya una agenda territorial en donde vamos a ir ya cerrando la socialización, cerrando el debate y la participación de los actores en el territorio, ya simultáneamente ya alcanzando consensos que nos permitan a nosotros preparar el informe para el segundo debate. Muy bien, gracias asambleísta Carlos Viteri, asambleísta Fernando Gallejas, muchas gracias por estar con nosotros, gracias amigas y amigos. Esto ha sido el análisis del proyecto de ley de la circunscripción territorial amazónica, una normativa que todavía está en discusión, en análisis, en construcción al interior de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Buenas noches.